¿Qué pasa, gente? El Real Madrid busca entrenador, eso más o menos se sabía, pero bombazo en The Athletic, el preferido del presidente Florentino Pérez es José Mourinho. El posible retorno del entrenador portugués más cerca que nunca, lo analizamos en este vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial después de lo que han sido las últimas horas, después de esa noticia que podía publicar en The Athletic con mi compañero David Ornstein, el mejor en esto. El Real Madrid, se sabe, busca entrenador, ha contactado con varios, pero el preferido, el deseado de Florentino Pérez, de su presidente, es José Mourinho. El de Mourinho es un nombre que viene saliendo alrededor del Real Madrid muchas veces, prácticamente siempre que ha habido cierto ruido, pero la información que tenemos es que en esta ocasión puede estar más cerca que nunca por un motivo muy claro. Es Florentino Pérez, el presidente, el principal interesado en el regreso del portugués. Ha habido rumores, insisto, anteriormente de que Mourinho interesaba al Real Madrid, de que a Mourinho le podía interesar un regreso, pero ahora por fin parecen confluir sus caminos y yo creo en todos estos últimos años, llevo siguiendo la información del Real Madrid desde enero de 2019 en el día a día, creo que nunca ha habido una opción tan concreta y tan real. La información que destapábamos y que avanzábamos en The Athletic es esa que Florentino, y lo saben en el club, ha expresado internamente que su opción favorita es José Mourinho, entrenador del Benfica. Ahora iremos con el mecanismo que tiene Mourinho para salir del Benfica. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Florentino Pérez que vuelva José Mourinho? Bueno, porque es su principal admirador seguramente de aquellos 3 años. Sabéis que Mourinho entrenó al Real Madrid 3 temporadas, llegó en 2010 recién ganada la Champions con el Inter precisamente en el Bernabéu, habiendo eliminado, cómo olvidarlo, al Barcelona en semifinales en el Camp Nou con aquella imagen icónica con la celebración, y llegó un poco para buscar ese antídoto anti-Guardiola, y durante los 3 siguientes años ganó la Liga de los Récords, ganó una Copa del Rey muy recordada y muy celebrada por el madridismo, y también la Supercopa de España. Pero ha quedado en todo este tiempo esa sensación un poco en Florentino y seguramente también en Mourinho, y lo ampliaría también al madridismo, o aparte del madridismo, algunos amigos míos los incluyo, que ayer estaban muy revolucionados con la información de que faltó algo, de que esas, por ejemplo, 3 semifinales seguidas, con eliminaciones en semifinales de la Champions, sí que sirvieron un poco de semilla y dejaron el pozo para que el Real Madrid en años sucesivos ganara tantas Champions y tuviera tantos jugadores importantes. Mourinho es el principal valedor de un fichaje tan histórico como el de Luka Modric por el Real Madrid, que se quedaba ahí un poco eso por rematar. Luego el Madrid, y en especial Florentino Pérez, es consciente de que después de 2 años seguidos sin ganar ninguno de los 3 grandes títulos, Liga, Champions, Copa del Rey, el Real Madrid, el equipo, tanto a nivel imagen como a nivel funcionamiento interno, necesita un gran espaldarazo y necesita un gran impulso. Sabéis, porque os lo hemos venido contando en The Athletic, que este año está siendo muy complicado a nivel interno, que ha habido muchos problemas tanto con Xabi Alonso como con Arbeloa, y eso que Arbeloa ha puesto todo de su parte para ayudar, para remar en la misma dirección, para contentar a los jugadores e intentar salvar la temporada. Bueno, pues el Madrid sabe que con una figura, y en especial su presidente, como José Mourinho en el vestuario, puede tener ese calado y ese carácter y recuperar esa cultura que creen que es necesaria para volver a triunfar. ¿Esto está decidido? No. ¿Esto importante es unánime? Tampoco. Hay importantes voces en el Real Madrid que no ven tan clara la vuelta de José Mourinho. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió hace años, incluso valorándole a Mourinho el gran trabajo que hizo, los resultados conseguidos, aunque se deseaba que fueran mejores, esa división que generó a nivel interno y externo, en vestuario, en afición, en medios de comunicación, con la presión que eso suponía, creen que es algo, hay gente en el club importante, a lo que no se debería volver. Pero el principal impulsor de este movimiento es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Y añadíamos en The Athletic que
esta decisión la quiere tomar Florentino Pérez en persona y quiere liderar el nombramiento. Evidentemente, no seamos ingenuos, cada cosa que pasa en el Real Madrid, o por lo menos cada cosa importante, cuenta con el visto bueno y con la aprobación de Florentino Pérez. Pero, y no es ventajismo y no es cargarle el muerto a nadie, el año pasado, lo contamos en mayo, cuando sacamos en The Athletic un insight de cómo había sido el proceso de fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid, contamos, en mayo, insisto, en mayo del año pasado, no ahora, al calor de una etapa que no ha salido como se pensaba, el principal impulsor del fichaje de Xabi Alonso y el principal hombre a cargo de ese movimiento fue el director general José Ángel Sánchez, que por otra parte es un hombre de confianza de Florentino y que ahí están todos los éxitos del club con José Ángel Sánchez, conocido como Haas, como principal director de orquesta de las operaciones del Real Madrid. Pero Florentino siente que ahora es un momento y que él tiene que tomar en una decisión, en un momento tan crítico, una decisión trascendental, tiene que tener su mayor peso. Va a escuchar a la gente, porque Florentino, aunque se suele decir que no, también escucha, pero desde una premisa de este entrenador lo elijo yo, esto va a ser mi elección, mi responsabilidad, mi apuesta. Por lo tanto, si el preferido de Florentino Pérez es José Mourinho y si Florentino Pérez está decidido a ser el que tome las riendas de esta situación, si me preguntáis mi opinión, creo que hay bastantes posibilidades. ¿Está decidido? No. Lo digo en muchas noticias. Nosotros nos hacemos responsables de lo que publicamos, pero no de lo que se pueda entender. Es decir, nosotros no hemos dicho que haya un acuerdo con Mourinho, no hemos dicho que haya conversaciones avanzadas con Mourinho, no hemos dicho siquiera que ya haya negociaciones en marcha con Jorge Méndez. Puede estar pasando, nosotros no lo hemos contado, lo que hemos dicho es que en un contexto de cambio de entrenador, que todos entienden que Arbeloa va a salir a final de temporada, el preferido del presidente es José Mourinho. Luego hay más nombres, a nosotros nos han confirmado y lo contamos la misma noche de la eliminación contra el Bayern, que Deschamps ha sido mencionado internamente. Pochettino es muy del gusto de Florentino Pérez y podría encajar también y debería ser considerado uno de los candidatos cuando hablemos de este tema, y está el nombre de Klopp, pero Klopp ha dicho públicamente y también su agente que no está interesado en eso, y lo que estamos escuchando del tema cuando preguntamos en privado no nos hace pensar que eso haya cambiado, que pueda cambiar, que el Madrid vaya con todo y que pueda cambiar. Pues oye, cuando pase, pues intentaremos contaros lo primeros y daros los máximos detalles posibles. Decía, esta es una operación que a mí me encaja porque la salida, que también lo contábamos, es bastante sencilla. El Benfica, cuando anunció el acuerdo con Mourinho en septiembre de 2025, puso en el comunicado que había 10 días después del último partido de la temporada. Fijaos que el margen se estrecha mucho, eso hace que la decisión vaya a ser dentro del próximo mes, sobre todo si es relativa a Mourinho, que en los siguientes días porque Mourinho firmó hasta 2027, pero en los siguientes 10 días al último partido de la 2025-2026, tanto el Benfica como José Mourinho podían decidir, partir caminos, seguir cada uno por su lado, de forma, digamos, amistosa. Esa forma amistosa también tiene una pequeña cláusula, una pequeña contraprestación económica que sería de alrededor de 3 millones de euros. Peccata minuta para el Real Madrid, no sería un problema eso para una operación. Por lo demás, mi opinión, creo que tiene más sentido del que pensaba yo hace algún tiempo. Os soy honesto, yo no había escuchado el nombre de Mourinho hasta esta semana prácticamente, o al menos con fuerza. Siempre ha sido algo que ha estado ahí en el aire como una opción que gusta mucho a Florentino, como que Florentino no ha pasado página del todo de aquella etapa, que se le quedaba ahí algo pendiente con Mourinho, y creo que tiene cierto sentido en tanto que el resto de alternativas, a mí Deschamps me parece que hace un fútbol que no gustaría en el madridismo. El hecho de que fuera francés parecería, incluso si no es verdad, que es porque está poniendo el entrenador Mbappé, lo cual en este vestuario, en este contexto actual de la plantilla del club, creo que sería muy dañino. Klopp, que creo que es lo que más podría ilusionar, no está nada claro que quiera volver a entrenar al Madrid, y además sabéis que pediría muchas cosas que dudo mucho que el Real Madrid esté en disposición de ofrecer. Habría que haber llegado el momento. Y luego de los otros nombres, pues
Arbeloa, sobre todo con este final de temporada, como ya se temían muchos dentro, muchos incluso que no veían mal que siguiera, pues está perdiendo cualquier opción. Y luego Pochettino, a mí sí que es un entrenador que me gusta, no le he perdido tanto el gusto como la mayoría de vosotros, según os leo, pero entre Mourinho entre Mourinho y Pochettino, creo que un hombre de carácter como Mourinho, con todas las cosas malas que tiene, yo le critiqué, por ejemplo, alguna de sus actitudes, incluso si era en defensa de sus propios intereses o de sus jugadores, que siempre ha sido un entrenador de esas ideas y de defender a su club y de defender sus ideas en relación en el contexto de su club. En la eliminatoria contra el Madrid lo critiqué. Tiene muchas cosas, o tiene alguna red flag, tiene alguna cosa que dirías, oye, no se aconseja, pero a mí me sorprendió positivamente a nivel planteamiento y a nivel fútbol su Benfica. Creo que en los 3 partidos que hubo, con los matices y algunos mejores que otros, creo que es un entrenador cuyo fútbol gustaría al Madrid, y creo que de inicio engancharía mucho a la afición. Lo que habría que ver es cuánto tiempo esas singularidades de Mourinho se sujetarían si los resultados no acompañan. Si los resultados acompañan, pues yo creo que podríamos vivir algo parecido al de su primer año y medio, 2 años, 2 temporadas en el Real Madrid. Así que bueno, así estaba un poco la cosa, y luego también puntualizar un par de cosas, un poco más, lo dejo al final, de periodismo de periodistas. He leído algunas cosas, la verdad, bastante desagradables, más allá de las no citas, que es algo, bueno, cada uno tiene sus criterios para citar y estoy más o menos acostumbrado. Es muy difícil que me veáis a mí quejarme de algo en ese sentido. Lo digo porque también me ha escrito gente de la profesión, incluso gente de la industria, gente del club y demás, pero sobre todo varias cosas. Las faltas de respeto, que lo considero así, con expresiones como esto es un globo sonda o esto viene dirigido del Madrid a su prensa afín. No digo nombres, aunque muchos lo sabréis y los imaginaréis, porque no es nada en concreto con la gente que ha puesto esos mensajes o que ha podido decir esas cosas, sino para explicaros a vosotros. Es evidente que estoy cerca del Madrid, pero me conocéis, y más los que estéis en este canal, que creo que no se me puede considerar prensa afín, sin ir más lejos, porque si Florentino quisiera elegir a alguien para lanzar un globo sonda, pues no elegiría a Ornstein, que es un periodista, el mejor de esto, pero que está en Reino Unido, y a mí, que, bueno, tenéis en este canal vídeos críticos contra él, o un tuit de más de 500 retweets y no sé cuántos me gustan del día de la noche del partido contra el Getafe en el Bernabéu, muy críticos con la gestión de Florentino. Yo siempre lo he dicho, para mí Florentino es difícil comparar, pero junto con Santiago Bernabéu, el mejor presidente de la historia del Real Madrid, pero creo que en los últimos tiempos se ha ido dejando, o ha tenido una falta de acción y luego de reacción que le hace ser uno de los principales responsables / culpables de la situación en la que está hoy el Real Madrid, que son 2 temporadas seguidas sin ninguno de los grandes títulos. No soy partidario de quemarlo todo, creo que con una buena reacción, esto se podría reconducir, pero para eso pido, por así decirlo, que Florentino vuelva a ser Florentino. Desde luego, creo que a pesar de eso, cuando he tenido que criticar a Florentino, como a cualquier persona del Real Madrid, lo he hecho, y así voy a seguir. Entonces, a veces periodistas que están tan metidos en la industria y que llevan tantos años en la profesión, que lancen teorías tan absurdas como esa, pues es un poco llamativo. Y como tengo este canal para expresarme, pues que sepáis que, bueno, yo sé que no hace falta explicaroslo a vosotros, pero bueno, que no hay nada de ese tipo raro. Es una información totalmente contrastada y a ver cómo sigue. Un abrazo, a ver si os gustaría, como siempre os leo en comentarios, suscribíos, darle like, compartir, comentad, etcétera, etcétera. Un abrazo.